Y después de 2 días de un poquitito de tranquilidad, un poquitito así, se viene una semana muy cargada en Independiente, con mucha información de cosas que están pasando y que van a pasar. Por eso yo te invito a que te quedes viendo todo este video, porque de principio a fin voy a contarte una información atrás de la otra. Espero que estés muy bien, que me acompañes con tu like. Si puedes hacerlo ahora, hacelo ahora. Si no estás suscrito a mi canal, que ya tiene más de 14.000 seguidores, hacelo también, porque es un video con mucho contenido. Vamos a arrancar de lo más cercano quizás a lo más lejano, en un orden de prioridades que voy a establecer simplemente por la gana que tengo, pero hablando del partido, hablando de Bacari, hablando de la presentación de una nueva camiseta, de los abonos, de renovaciones, de ventas, de inhibiciones, de salidas, de cuestiones institucionales, así que va a ser un video muy completo. Juega Independiente el próximo miércoles a las 21:15 contra Banfield en la cancha del Rojo. Entre lunes y martes obviamente van a estar a disposición los bonos para las populares y también la venta de plateas. Y Tocali, en este último partido que va a dirigir como técnico interino, va a plantear un equipo muy parecido al que ya puso en los 2 encuentros anteriores, contra Vélez y contra Defensa y Justicia, ponderando, por ejemplo, a Santi López, a Millán, dándole lugar a Salle como lateral por la derecha, y con un cambio en algo que de alguna manera se venía trabajando, que el propio Iván Marcone adelantó muy Independiente la semana pasada, que va a ser justamente la reaparición del capitán en el 11 inicial, pensando en el último partido de este semestre. Independiente entonces iría con Rey en el arco, Salle en lugar de Isla, que ya está con la camiseta de la selección chilena. Voy a hablar de Isla más adelante, así que presta atención. Salle decía, Fedorco, Lazo y uno entiende Damián Pérez. En la mitad de la cancha van a compartir el Tata Martínez con Iván Marcone, que deja atrás lo que fue la fractura del dedo gordo. Va a quedar en el equipo Federico Mancuello y adelante van a estar Millán, Santi López y Gabriel Ábalos, que finalmente no viaja a la selección de Paraguay. ¿Quién sale del equipo? Bueno, Diego Tarcia, como ya te habrás dado cuenta, así que ese sería el cambio. Y dentro de las novedades reaparecerían Saltita González y Felipe Aguilar en lo que es la lista de convocados, después de lo que fueron algunos días de rehabilitación y de trabajar por separado del grupo. Por supuesto que Tocali va a tener la posibilidad de ponerlo a Parmo, como él mismo dijo, y de otra vez poner a algunos chicos dentro de la lista de concentrados. Veremos si Duarte, Chavarría, como lo hizo anteriormente, continuarán entre los concentrados o no, pero un poco esa va a ser la línea y ese va a ser el 11 con la reaparición de Marcone por Tarcia como único cambio particular. El día martes, continuando con la cronología de la información, va a salir la información de los abonos, pensando en lo que va a ser el próximo semestre y el próximo año en general, con obviamente aumentos. El precio va a ser bastante complicado, va a ser caro, pero si uno hace finalmente la cuenta de lo que le saldría una platea a lo largo de todos los partidos del año, bueno, evidentemente la cuenta es positiva, va a haber promociones, va a haber descuentos, así que atención a esa información que va a ser vertida por el club a partir del martes, con tiempo obviamente para sacarlo, porque después el campeonato va a volver cerquita de agosto, pero va a salir esa información que creo que muchos la están esperando y como yo siempre digo, si tenés la posibilidad de ser socio y si tenés la plata para pagar un abono, te conviene. Si no podés, bueno, lo irás llevando y sobre todo en este tiempo donde la economía a nivel general es bastante complicada. Continuando en el nivel de las presentaciones y la información, si vos me seguís en las redes sociales o si ves los shorts que subo a YouTube, ya sabrás que el día miércoles también se va a lanzar una nueva camiseta azul. Y a propósito puse esta acá, porque va a tener este escudo redondo, la nueva camiseta de Independiente, con una indumentaria totalmente azul, o sea, camiseta, short y medias azules. El rojo va a lanzar contra Banfield la tercera camiseta de esta temporada, es decir, esta que estamos viendo acá, que de hecho va a ser muy parecida a esta, que es la de esta temporada, que es la roja, con el cuellito rojo. Atrás va a tener en la nuca una reminiscencia al primer estadio que tuvo Independiente allí en Crucecita, estadio de madera, con este escudo que estamos viendo acá, un azul muy parecido incluso a este también, una camiseta que ya se ha filtrado, que yo ya la semana pasada conté que se iba a lanzar, así que otra presentación a lo largo de esta semana. Y como si fuera poco, en una semana de información y de presentaciones, el día jueves, posterior al partido contra Banfield, finalmente va a poner el gancho y va a ser presentado, Dios quiera que no pase nada, Julio Bacari como nuevo entrenador de Independiente hasta diciembre de 2025 y acá voy a hacer una pausa. Bacari, que se tomó vacaciones, que había sido en su momento
el principal apuntado de los terrenales, se acordarán de aquellos videos que hice hace algunas semanas atrás, quedó un poquito detrás por la aparición del Arcamón, que finalmente no fue, por la aparición de Guillermo, que finalmente no fue, por la aparición de Pellegrino, que finalmente no fue. Todo terminó decantando en que Bacari tuvo alguna reunión con los dirigentes de Independiente, fue el indicado, fue el elegido, hubo acuerdo con Bragarnik en lo económico, Bacari se fue de vacaciones, volvió este fin de semana y si bien nosotros pensábamos que ya a partir de este lunes Bacari iba a tomar las riendas del equipo, más allá de no dirigirlo contra Banfield, bueno, finalmente terminaron coincidiendo en que lo mejor era que culmine el ciclo Tocali, culmine el ciclo interinato, que los jugadores se vayan de vacaciones el día jueves y Bacari ese mismo jueves, sin cruzarse con los jugadores, lo que a mí me parece un poco raro, sea presentado junto a Grindetti y quizás algún dirigente más en una conferencia de prensa, firme hasta diciembre de 2025 y empiece ya a trabajar con su cuerpo técnico pensando en lo que va a hacer. Esas 2 semanas libres en las que los jugadores van a estar de vacaciones, pero que él no, porque ya las vacaciones las tuvo, en el rearmado del plantel, en subir juveniles, en pasar la escoba, porque algunos jugadores se van a tener que ir, en ver a quiénes podría incorporar Independiente en caso de que pueda levantar las inhibiciones. Bueno, si vuelven algunos jugadores de los préstamos, se habla de la posibilidad de que Bacari trabaje junto con la dirigencia, la chance de que vuelvan algunos chicos de los préstamos, Sergio Ortiz, que está en Atlético de Tucumán, Nicolás Vallejo, que está en Talleres, Axel Poza, que está en Atlanta en la B, que vuelvan, que sean evaluados y en todo caso que sean nuevamente prestados. Y también, como decía recién, la posibilidad de que suban algunos chicos y que él los vaya viendo y trabajando en una pretemporada que va a ser, en principio, en Villa Domínico, larga, extensa. Recuerden que hay Copa América, que hay Juegos Olímpicos en el medio, y que recién el fútbol argentino va a volver para finales de julio. O sea, va a haber un tiempo largo en el que, bueno, Bacari va a tener la chance de trabajar, de revisar al Chila Márquez, por ejemplo, de revisar a Elizalde, de revisar a Da Rosa, de trabajar con su cuerpo técnico para intentar implementar una metodología de juego. Pero en definitiva llega para firmar y tener 2 semanas sin los jugadores. Y lo que yo pienso y analizo es, bueno, cuando vuelvan los jugadores, muchas cosas deberán estar resueltas. Básicamente que sea poner las manos en el arado y ya tener todo resuelto, qué se va a hacer, cómo se lo va a hacer, qué van a buscar, qué trabajo van a querer implementar, si se van a tomar o no alguna semana de pretemporada por fuera, que no haya nada por resolver, que ya esté todo listo y preparado para de una buena vez por todas comenzar el ciclo Bacari de manera oficial y con los jugadores ya en el predio de Villa Domínico. Así que todavía no tengo confirmado porque parecía que sí, pero ahora alguien me dijo, mira que no sé si está confirmado o no, si Bacari va a estar finalmente en la cancha el día miércoles para ver Independiente Banfield en un palco, bueno, o si lo va a ver desde la casa, creo que al final es indistinto eso, pero bueno, estaba la información de que iba a ir a la cancha y ahora alguien me dijo que no. En definitiva, el día jueves comenzará finalmente el ciclo Bacari como entrenador del Rey de Copas. Dicho esto, no quiero dejar pasar por alto el tema de inhibiciones. Independiente vendió a Ayrton Costa, ahora sí, finalmente, al Royal Antwerp de Bélgica. Y desde el club dicen que con esos documentos de venta, Independiente va a girárselos a Gastón Silva para intentar levantar la inhibición de Gastón Silva, con quien todavía hay pendiente una charla. Y que también Independiente tiene un dinero con el cual va a ir a sentarse oficialmente con Gaibor y con Chamorro, que es su abogado, para intentar levantar la inhibición de Gaibor también. Son estas las 2 inhibiciones más altas, considerando que Independiente, bueno, quizás no tenga la posibilidad de pagar todo, pero sí llegar a un acuerdo de negociación para hacer un pago grande a cada uno de ellos y después en cuotas poder terminar de cancelar lo que el rojo debe y poder levantar las inhibiciones. Por supuesto que después está la deuda con el Tijuana, la deuda con el Mazatlán, una cercana a los 500.000, la otra cercana a los 100.000, que Independiente deberá trabajar y cancelar con dinero que fue ingresando o que va a ir ingresando, por ejemplo, por premios por Barreto, por sponsoreo, por lo de los abonos. Bueno, plata que Independiente pretende tener para cubrir esos 650.000 dólares extra a lo ya mencionado de Gaibor y Silva y así poder finalmente, veremos después con qué plata, ir a el mercado de pases para cumplir los deseos de Bacari de tener un defensor central zurdo, un volante mixto y un extremo más. Veremos si se lo pueden cumplir o no al técnico. La promesa se la dieron y Bacari cuenta con eso. Bacari cuenta con que además de lo que ya tiene y de pasar un poco la escoba por el plantel que ya hay, además de subir juveniles, también poder contar con
2 o 3 refuerzos en esos puestos puntuales. Les dije que les iba a hablar de Isla que está participando de la selección chilena, de los amistosos, juega ahora contra Paraguay y también va a tener la Copa América, por supuesto. En Independiente confían en que a Isla le queda por delante contrato. Y en todo caso, si Isla se quiere ir, como sabemos que es una de las posibilidades, que hable con Independiente y en todo caso que le compren el pase de los 6 meses que le quedan, el club que quiera, la MLS, México, Brasil, Chile, los clubes que supuestamente están interesados. Ahora, el tema es, ¿Isla quiere quedarse en Independiente o no? Bueno, hubo una charla con los allegados a Isla, manifestándole que para Bacari Isla es fundamental, como creo que podría ser para cualquier técnico, porque es de los mejores jugadores que tiene el equipo. Y que Independiente tiene intenciones de encarar un proyecto en el cual Isla se vea incluido. Yo con esto quiero decir que es verdad que Isla tiene el deseo de partir o de cambiar de aire, incluso por situaciones personales. Pero no demos por hecho que Isla se va a ir de Independiente. Porque en todo caso alguien tiene que venir a comprarlo y que el pase le pertenece a Independiente. Y si Isla se queda, bueno, por más que sea un jugador experto, un jugador de selección, un jugador que pasó por grandes clubes del mundo, deberá arremangarse y dejar la vida por Independiente. Porque ante todo está Independiente, ante Isla o cualquiera. Entonces, no vemos por cerrado el capítulo Isla como que Isla ya se fue Independiente, porque por ahora sigue siendo jugador del club. Puse en la miniatura, a propósito, a Marcone, no solamente porque va a ser titular contra Banfield o porque va a entrar por Tarsia contra Banfield, sino porque, como adelantó también en la charla con Muy Independiente, tiene una deuda salarial que aparentemente Independiente va a pretender empezar a saldar a partir de mitad de año. En charlas que hubo en las últimas horas, en los últimos días con Marcone, hay una promesa de empezar a saldar la plata que Independiente le debe al jugador. No la plata que Independiente le debe al Elche, charla que todavía se debe con Bragarnik, sino la plata que Independiente le debe al jugador. Y además, a propósito, está dentro del flyer, dentro de la miniatura, Rodrigo Rey, porque yo en mis redes sociales he contado la semana pasada que, según el representante de Rodrigo Rey, está el borrador listo para que Rey firme su nuevo contrato con Independiente. ¿Qué fue lo que lo trabó? Después de un montón de cosas, obviamente, que había un número que Rey pretende a la hora de la firma, que todavía no estaba acordado, que me dicen a mí que ya está pulido, es decir, cobrar plata a la hora de firmar el contrato en la renovación, y básicamente, ante la salida de Tevez y la llegada de Bacari, que se trate de resolver esa situación para después, en el parate, presentarlo. En una mirada que tiene, obviamente, la pata comunicacional de Independiente de tratar de dar, obviamente, alguna buena noticia, por ejemplo, en la renovación de Rey y posteriormente en la renovación de Marcone, al que también se le termina el contrato a final del año. Son dos jugadores que, más allá de la mirada o no de Bacari, Independiente quiere renovar y que los jugadores también quieren renovar con el club, porque son referentes, porque son jugadores grandes, porque son jugadores que, hoy son los que manejan básicamente el vestuario y justamente a los dos se le termina el contrato a final del año. Hablé de la salida de Ayrton Costa y esta es una información de Muy Independiente, la que voy a contar ahora, respecto a Brian El Chaco Martínez. Saben ustedes que el Chaco Martínez era uno de los jugadores a vender por Independiente al grupo Pachuca, pensando en hacer algo de caja y hacer algo de plata para levantar las inhibiciones. Y la información de Muy Independiente, de Renato precisamente, que algo deslizó en los últimos programas, es que más allá de la rotura de ligamentos del Chaco Martínez, está el deseo y la intención del grupo Pachuca, de Jesús Martínez, de quizás repensando el contrato, repensando lo económico, repensando los objetivos, igualmente comprar al Chaco Martínez y ver en dónde lo depositan. Si es que se quede en el Everton, si es que vaya al León, si es que vaya al Pachuca, si es que vaya a otro equipo del grupo, pero en definitiva que el Chaco Martínez, más allá de su rotura, igualmente sea comprado por el grupo Pachuca. ¿Por cuánto? Todavía no se sabe, pero entre nada y algo, bueno, Independiente creo que va a tratar de sacar algo por un jugador que pensaban que ya iba a ser vendido en el corto plazo a este grupo mexicano. Me queda algún detalle respecto de lo que es el tema reserva. Yo hoy conté Muy Independiente que no hay una mirada oficial respecto a la continuidad de Monzón, o mejor dicho, a la salida de Monzón. Pero ya está instalado en el mundo independiente, de hecho yo ya di mi mirada, de que quizás es un momento de repensar
el proyecto deportivo juvenil de Independiente. Y yo sé que sí va a haber una charla entre Tocali y Bacari, una vez que Bacari sea presentado, para ver cómo encarar el proyecto también de reserva. Esto obviamente que principalmente le pertenece a la dirigencia y a Tocali como coordinador de inferiores, pero que sé que va a haber una charla al respecto con Bacari para ver, bueno, qué es lo que va a buscar, qué es lo que quiere, cómo quiere que se trabaje con los chicos, qué preponderancia le va a dar a la reserva, y obviamente que ahí se va a tratar el trabajo de Pedro Damián Monzón, con quien yo reconozco hay que ser muy respetuoso y hay que ser incluso hasta contemplativo por su figura, de tipo querido en el mundo independiente, pero que, bueno, al ser un trabajador, su trabajo justamente está en tela de juicio y creo que lo van a repensar internamente para ver si sigue, cómo sigue, con quién sigue, hasta cuándo sigue, por qué sigue y qué se busca detrás de la reserva de Independiente. Porque hoy mi reflexión es que Independiente está por necesidad o por deseo ante un panorama de potenciación de los chicos, de tener que darle lugar, de tener que desarrollarlos, de tener que hacerlos crecer. Y obviamente que la figura de Monzón va a estar en tela de juicio, de si está apto, de si es el indicado, de si hay que poner a alguien más, de si tiene que continuar como está, de si no. Bueno, dejo esa semilla sembrada justamente para que vayamos sabiendo que ese tema se va a hablar en los próximos días en el mundo independiente. Mucha información, seguramente a lo largo de los días vaya generándose más, vayan pasando más cosas, vayamos enterándonos de algunas situaciones más, de jugadores que Bacari va a tratar de evaluar o no, de algunas ofertas o sondeos que van a llegar por futbolistas de Independiente, obviamente nada absolutamente importante, nada llamativo desde lo económico, pero sí algunos jugadores que probablemente terminen saliendo en esto que va a ser el rearmado y la reestructuración del equipo. En principio nos vamos a encontrar post partido contra Banfield para lo que va a ser el último partido de este semestre y después, por supuesto, con mucha información de acá a que el Rojo vuelva a jugar allá por principios de agosto. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme como siempre y les he dejado mucha información en este video de casi 18 minutos. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.